En 2005, la madre de Karen Noelia Yantón Guamán, una menor de 17 años, interpuso una denuncia contra el Estado peruano por vulnerar los derechos de su hija al no permitirle realizar un aborto terapéutico de un feto anencefálico. La historia de Karen Noelia Yantón Guamán se resuelve en 2015, cuando las Cortes Internacionales fallaron a favor de la agraviada y exigieron al Estado peruano el pago de una indemnización. El 22 de febrero, el 22 de febrero de este año se hace pública la noticia del embarazo de una niña de 10 años en la región de Piura, un caso de violación sexual que ha sido abordado por la prensa peruana. Actualmente, el acceso al aborto terapéutico en el Perú está obstaculizado por intereses de ciertos sectores de la sociedad, lo que genera consecuencias negativas en la salud física y psicológica de las mujeres y niñas en situaciones de riesgo. Desde una perspectiva ética, la situación descrita en el artículo sobre la dificultad para acceder a servicios de aborto terapéutico y la violencia sexual a menores de edad en el Perú puede ser analizada a través de los conceptos de dignidad de la persona humana y justicia. En cuanto a la dignidad de la persona humana, según Jiménez Garrotes, este concepto se refiere a la idea de que todas las personas tienen un valor intrínseco que debe ser respetado y protegido. En este sentido, se puede argumentar que el caso a servicios de aborto terapéutico y la protección de los derechos de las mujeres y menores de edad víctimas de violación sexual son fundamentales para preservar su dignidad como seres humanos. La negación de estos derechos y servicios puede considerarse una violación a la dignidad de estas personas, ya que se les niega la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos y se les expone a situaciones de sufrimiento y vulneración de sus derechos. Por otro lado, desde la perspectiva de la justicia, según Sandel, este concepto se refiere a la idea de que todas las personas deben tener la igualdad de oportunidades y trato justo en la sociedad. En este sentido, se puede argumentar que la dificultad para acceder a servicios de aborto terapéutico y la violencia sexual a menores de edad en el Perú son manifestaciones de la falta de justicia en la sociedad. La negación de sus derechos y servicios a ciertos grupos de personas, en este caso mujeres y menores de edad, puede considerarse una forma de discriminación y una violación a la justicia social. En resumen, la situación descrita en el artículo sobre la dificultad para acceder a servicios de aborto terapéutico y la violencia sexual a menores de edad en el Perú puede ser analizada éticamente a través de los conceptos de la dignidad de la persona humana y justicia, lo que permite comprender la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se producen en esta situación. Bueno, un aborto es la interrupción del embarazo, o más concretamente, la interrupción de la gestación del embrión abruptamente durante los primeros 180 días. Existen dos medidas que se usan en el mundo. La primera es un aborto con medicamentos, en el que se utilizan medicamentos para interrumpir el embarazo. Y la segunda es un aborto quirúrgico, en donde se realiza un procedimiento para extraer el embarazo del útero. E independientemente de cuál sea el tipo de aborto, el feto muere y se expulsa del cuerpo. Según la médico ginecobstetra Percy Pacora Portella, por su naturaleza los abortos pueden ser divididos en abortos espontáneos y abortos inducidos. Dentro del aborto inducido podemos encontrar otros 4 tipos de aborto, los cuales son el aborto libre, el aborto eugenésico, aborto por motivaciones mixtas y aborto por razones médicas o terapéuticas. En esta ocasión tendremos en cuenta el aborto terapéutico, debido a que cobra relevancia en los casos que ya hemos mencionado con anterioridad. Pero, ¿qué es el aborto terapéutico? Este consiste en la interrupción voluntaria de un embarazo antes de la viabilidad fetal, que son 22 semanas o menos de 500 gramos, por razones de salud. En lo físico, después de un aborto en clínica, puede que tenga cólico, sangrado y manchado. Aunque quizá quiera descansar un tiempo, la mayoría de las mujeres vuelven a sus actividades normales al día siguiente. Y por el lado emocional o psicológico, los efectos experimentados por la interrupción de un embarazo no deseado dependen en gran medida al contexto legal, cultural y familiar en el que la mujer tomó la decisión, la atención recibida y del tipo de procedimiento realizado. A veces pueden sentirse ambivalentes, aunque estén convencidas de que fue la mejor decisión, lo ideal es que sea un fruto de un proceso de reflexión, que la decisión se tome sin presiones y con la mayor tranquilidad posible. O también pueden sentir síntomas psicológicos que suelen darse en la mayoría de los abortos voluntarios o involuntarios, la ansiedad en diferentes grados, desde leve hasta ataques de pánico. Y por otro lado, sentimiento de culpabilidad y creencia más o menos irracional de que podrían haber hecho las cosas de forma diferente. País, en el Código Penal podemos encontrar un artículo el cual no considera como delito que las mujeres se sometan a un aborto únicamente por razones terapéuticas. Esto lo podemos encontrar en el Decreto Legislativo número 635, capítulo 2 y artículo 119, el cual nos menciona lo siguiente.
No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Según la organización RAIN, en 2020 afirmó que consiste en un tipo de abuso infantil que incluye actividades sexuales con un o una menor de edad, quien no puede dar consentimiento sobre estos actos. Este abuso se da en el momento en el que el agresor establece una relación de este tipo, la cual puede tener repercusiones en la vida de la víctima. Estas repercusiones pueden ser, según Andrea Herrero del Taller de Psicología de la Universidad Marista de San Luis de Potosí, desde consecuencias a corto plazo como por ejemplo sentimiento de tristeza, baja autoestima, miedo generalizado, bajo rendimiento escolar, etc. Hasta consecuencias a largo plazo como por ejemplo depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático e inadaptación social, entre otros. Estas consecuencias pueden afectar la vida de la víctima, ya que si no tiene atención profesional a tiempo, podría tener dificultades a realizar actividades cotidianas o a relacionarse con personas ya sean de su círculo social o personas desconocidas. Luego de saber ello, debemos recalcar que en nuestro país, según la Ley 28.704, decretada en 2006, en el artículo 173, se establece que el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de edad será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad, las cuales son: primero, si la víctima tiene menos de 10 años, la pena será cadena perpetua. Y si la víctima tiene entre 10 años y 14 años, la pena será de entre 30 años y 35 años. Ya conociendo todo esto, debemos presentar un caso entre miles en la cual una menor de edad fue abusada sexualmente. En este caso, el 22 de febrero de este año, una niña de 10 años en Piura fue abusada sexualmente, provocándole un embarazo no deseado. Por ello, se le tuvo que realizar una cesárea para extraer el feto. Luego de ello se realizó una investigación, la cual sigue vigente todavía, en la que todavía no se ha encontrado al agresor. Esa noticia se dio a conocer en todo el país en su momento, pero luego de 2 meses fue olvidada por la gran mayoría y pasó a ser un caso más que quedaría en el olvido en nuestro país. Ya habiendo terminado sobre este tema, le doy paso a mi compañera. El aborto terapéutico es aquel que se realiza cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud mental de la madre. Lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica, las leyes al respecto son restrictivas, lo que dificulta el acceso a ese tipo de procedimiento médico. Esto pone en riesgo la vida de las mujeres, especialmente de las niñas que se encuentran en estas situaciones tan delicadas. En muchos países de Latinoamérica, el acceso al aborto terapéutico es limitado o inexistente, lo que significa que las mujeres y niñas que necesitan abortar por razones médicas graves se ven obligadas a buscar opciones inseguras o ilegales. El abuso sexual en niñas es una realidad alarmante en nuestra región. Se estima que miles de niñas son víctimas de abuso sexual cada año, lo cual tiene consecuencias devastadoras en su desarrollo físico, emocional y psicológico. De acuerdo con estudios, el país de Latinoamérica que abarca más casos de abuso sexual es México, ya que con datos oficiales, en 2021 cada día 7 niñas, niños o adolescentes fueron asesinadas y 37 sufrieron de abuso sexual. Esto sin contar los múltiples casos que no son reportados. Lamentablemente existen barreras que dificultan abordar adecuadamente el aborto terapéutico y el abuso sexual en niñas. Estas barreras incluyen el estigma social, la falta de información y la ausencia de salud adecuada y la falta de legislación apropiada que proteja a las víctimas. Es fundamental romper con estos obstáculos para garantizar el bienestar de las niñas y adolescentes en nuestra sociedad. En el siguiente apartado vamos a discutir estas problemáticas bajo una visión ética, pero primero hay que definir este concepto.
De acuerdo con Miguel Giusti, en su video Las dos caras de la ética, nosotros concebimos a la ética de dos formas. La manera en la que una persona o una sociedad tiende a concebir su sistema de creencias valorativas o, de igual modo, la manera en que tanto una persona como una sociedad se comportan en la vida, refiriéndose a acciones en concreto o, mejor dicho, la conducta práctica. Por otro lado, según Roger Paul Troit, el término ética se emplea en aquellos aspectos donde las normas y las reglas de comportamiento están por construirse y es mediante una reflexión profunda tipo colectivo que se puede llegar a un acuerdo. Entonces, empleando la información que ambos autores nos brindan, podemos concluir que la ética es una disciplina que nos ayuda a hacer juicios de valor sobre diferentes tópicos en base a nuestras creencias y principios para discernir si estas son buenas o malas. La ética induce a que se realicen constantes debates con el objetivo de llegar a un acuerdo y así contribuir en la construcción de una sociedad más justa que asegure el bienestar y protección de todos. A la luz de estas reflexiones, haremos un análisis de cómo puede ser la aplicación de estos conceptos éticos en las circunstancias de vida de las personas. Específicamente, hablaremos sobre el aborto terapéutico y sus implicaciones éticas. La decisión sobre la práctica de un aborto terapéutico coloca a la paciente, a su familia y al equipo médico en un dilema ético sobre la determinación de preservar la vida, ocasionando el menor perjuicio. De acuerdo con Pablo Concha, en su artículo El aborto terapéutico, intentando algunas clarificaciones éticas, no se trata de determinar con qué intención se realiza la acción benéfica, sino de elegir la acción que produzca los mayores beneficios y el menor daño. Si tenemos en cuenta cuáles son las condiciones para realizar este procedimiento explicadas ya por mis compañeros, podemos llegar a la conclusión que este método es la opción más acertada para proteger la vida y la salud de la madre, tanto física como emocional, de la manera más segura. El caso de KL se nos es de utilidad para explicar mucho mejor este apartado. Como ya se ha dicho, debido al diagnóstico del feto y a los riesgos a los cuales la menor se vería expuesta durante el embarazo, es que la madre expresa el consentimiento y deseo de su hija para someterse a un aborto terapéutico, solicitud la cual lamentablemente fue rechazada, lo que obligó a la menor a enfrentarse a las consecuencias tanto físicas como psicológicas que su complicado embarazo conllevó. Cada caso es único y propone sus propios dilemas morales. Aún así, los conceptos brindados por la ética utilitarista nos ayudan a tener una mirada integral a esta clase de situaciones. Tal y como explica Singer en su libro Ética Práctica, el utilitarismo juzga si una acción es buena o mala según las consecuencias de las mismas sobre sus principales involucrados. Y tal y como hemos estado mencionando a lo largo de esta explicación, en esta clase de casos el aborto terapéutico era la opción más acertada. Y ahora abordaremos nuestro siguiente tema, el abuso sexual infantil, el cual se nos es presentado con un caso en concreto, una menor de edad embarazada como resultado de una violación sexual en la región de Piura. En esta historia se nos hace visible la violencia que existe en nuestro país hacia las poblaciones más vulnerables, en particular nuestros niños y niñas víctimas de violencia sexual, quienes tienen que sufrir las consecuencias de estos actos en silencio. Incluso muchos de ellos no tienen el apoyo ni defensa de su propia familia, quienes en su desconocimiento y temor terminan normalizando estos delitos. La exclusión social, educativa, de salud y de acceso pronto a la justicia de algunos sectores poblacionales no es solo una negligencia del Estado, sino también una profunda violación de los derechos humanos y del accionar ético de todos los involucrados. Muchas gracias.